9:35 de la mañana, continuamos en este rumbo a la mañana y es momento de nuestra diputada, Kimberly Taveras. Gracias, Víctor Villanueva, señores. Y en el día de ayer fue un día muy intenso. Ustedes saben que como todos los lunes el presidente Luis Abinader realizó la semanal. En la misma se trataron muchos temas. Evidentemente, como siempre lo he dicho, la oposición tiene una estrategia equivocada que siempre pretende posicionarse sobre la base de la confusión, los malentendidos, a un pueblo que aprobó esta gestión con más del 50%. Y después de todo lo que enfrentamos, una pandemia, guerras, un aumento en el precio de los combustibles y de todos los insumos para muchos sectores importantísimos de la vida nacional, pues el pueblo votó y votó masivamente también por una Cámara de Diputados que el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, y el Senado de la República también, que el pueblo le ha dado un inmenso poder para limitar el poder. Y la oposición continúa, ¿verdad?, perdiendo el tiempo en nimiedades, tratando de colocar temas y crear confusión en la gente que creo que no van a ningún lado. Sí, creo en una oposición que más bien tiene que preocuparse por hacer propuestas que vayan a enriquecer la reforma que se está planteando, que hay un miedo colectivo entre la oposición porque es difícil creer que un presidente con tanto poder, nunca antes visto como lo tiene Luis Abinader, quiere usar el poder para limitarse el poder y está planteando una reforma constitucional que en, claro, varios aspectos, pues uno tiene su propia forma de pensar, uno diverge en algunos aspectos de la misma, pero que es el inicio de una gran reforma que necesita no solamente la Constitución de la República, porque ese es el inicio, muchas otras leyes para el buen funcionamiento del país y que además va a ser una contribución enorme al desarrollo nacional. Y lo digo porque ayer vimos que el presidente habló sobre un avión y sobre otros detalles que no está obligado a conocer. Ustedes saben los millones de datos que se producen a diario de las diferentes instituciones del país, y además hay temas que son de seguridad nacional también y que propiamente tienen sus organismos que lo manejan. O sea, no veo por qué perder el tiempo en estos aspectos, que creo que hay muchos más que son más importantes y que se están tratando ahora mismo. Por ejemplo, ayer en esa misma semanal se trató el Plan Eléctrico Nacional, donde Celso Marrancini anunciaba todas las medidas que se estaban tomando y la inversión que se hará para poder garantizar que en los próximos años, creo que alrededor del 2027, para quienes creen que no hay un plan, claro que hay un plan eléctrico nacional desde el 2022 hasta el 2036 incluso, y que se revisa con frecuencia. Esta revisión arrojó eso, la inversión que fue anunciada por don Celso Marrancini y que pretende disminuir las pérdidas en el sector eléctrico, que son el principal causante del déficit fiscal que enfrenta la República Dominicana en las EDES. Bueno, se anunció allí que en Edenorte y Edesur se pretende reducir a un 20% las pérdidas, lo cual es un número bastante aceptable y realista, posible, lograble, y que en EDESTE se plantea en un 40% la disminución de las pérdidas. Y quizás muchos diremos, pero ¿por qué un 40%? ¿Por qué no se plantea una meta mayor? Bueno, lo que pasa es que en 3 años una meta como esta se puede considerar a cortísimo plazo. Ya ustedes escucharon la entrevista anterior del ex superintendente de electricidad. O sea, estamos hablando de que la inversión que hay que hacer en las redes, y aparte de eso, instalar el sistema de facturación y todo lo que eso implica. Estamos hablando de medidores, estamos hablando de llegar a todos esos sectores vulnerables que hoy en día forman parte de, que reciben el servicio de electricidad nacional y que no pagan la factura, y que la mayoría de esos sectores vulnerables, de ciudadanos vulnerables, o que no pagan la electricidad, porque dentro de eso también hay gente que no tiene ninguna condición de vulnerabilidad y que hoy en día recibe
la energía eléctrica, que es el más caro de los servicios, gratuitamente, y que se debe buscar una solución a ello porque la mayoría están en esta distribuidora. Además, agregado a eso, ya lo que se dijo al principio, que se otorgaron concesiones especiales, porque en aquel entonces, cuando empezaron a desarrollarse los polos turísticos, pues no estaban interconectados en el sistema eléctrico nacional y se buscó una solución para que grandes capitales pudieran invertir en la generación energética de esos polos, y que hoy en día, pues la de es que carga también con esa generación privada, que quizás esos grandes consumidores, grandes clientes que podrían ser para el sector público, la empresa del sector público no la están consumiendo porque ya tienen un generador en el sector privado que también fue en su momento una solución para el desarrollo del país. Y eso hay que respetarlo porque tienen derechos adquiridos, evidentemente. Pero sí hacer conciencia de que esto va a ser un trabajo entre todos. Yo he planteado en reiteradas ocasiones que es importante focalizar el subsidio, que quizás esta podría ser una salida salomónica incluso, porque en vez de tener un subsidio, porque ustedes saben que existen diferentes tarifas, en vez de tener un subsidio por el volumen de consumo, porque se espera que quien consume poco es porque tiene poco, porque el consumo eléctrico está muy asociado también al bienestar económico. El quien tiene mucho bienestar económico es el que puede comprar los diferentes aparatos tecnológicos y que necesitan electricidad, y el que tiene menos ingresos económicos pues compra menos. Pero esto tiene que cambiar porque todos los dominicanos hoy en día tenemos un subsidio que no hemos pedido, y aparte de eso existe el bono luz, pero yo digo que hay que sacar totalmente el subsidio eléctrico de la facturación eléctrica y llevarlo a esos programas de subsidios que sí están creados para ayudar a las personas que tenemos en condiciones de vulnerabilidad a salir de la pobreza. Esa matriz está ahí, esa base de datos está ahí. Asignémosles ¿verdad?, una cifra, un monto consciente, un monto respetable, un monto que sea que pueda ayudar a que esta gente sea de utilidad para esas familias que están en condiciones de vulnerabilidad, que no sea exagerado, pero que tampoco sea ínfimo y miserable, para que ellos puedan entonces tener acceso al sistema eléctrico nacional sin que sea la gran población la que pague el precio y sin que eso afecte al presupuesto nacional. Una vez que se haga la inversión que se necesita en estos medidores, porque para poder cobrar hay que invertir en el sistema eléctrico, en las redes, en todo lo que se requiere, que ya se ha anunciado un monto que, bueno, ahora mismo no lo tengo por aquí, pero creo que es superior a los 600 millones de dólares para poder ponernos en condiciones de llegar a estas metas en las diferentes EDES. Yo creo que ese es un tema que sí tenemos de acá hablar, y creo que ese es un tema que sí tenemos que discutirlo y sí tenemos que prestarle atención. Otro tema es que veo que la oposición quiere quedarse fuera de la discusión de la reforma constitucional. Hay una línea partidaria para no participar en la reforma constitucional porque no se ve necesaria. Y yo creo que sí hay una necesidad de la reforma constitucional. Pero también creo, como dijo el presidente Luis Abinader en la semanal, que a los congresistas hay que escucharlos. Se han creado espacios de discusión interna, no solamente en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino también internamente dentro de nuestro partido, donde hemos tenido la oportunidad de esbozar nuestras opiniones, de decir nuestras divergencias, convergencias, o poder proponer iniciativas allí que ayuden a buscar un bajadero a lo que se está proponiendo, un consenso que es sobre la base de eso que gobierna un gobierno de corte liberal. Y ayer estuvo también en la comisión bicameral el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Y allí, pacientemente, durante 3 horas, que es increíble, la capacidad con la que este señor respondió a cada una de las preguntas, que en su mayoría eran inquietudes políticas, porque lejos de ser esto una discusión jurídica, es una discusión política.
no solamente a los diputados de la oposición y a los senadores de la oposición, porque quizás se esperaría que fuera esto, sino también a diputados del partido de gobierno que tienen varias inquietudes y que ahí se estaban aclarando. Por ejemplo, nosotros hablamos de la necesidad de la representación, que si se van a disminuir los diputados, ¿verdad?, que es algo penoso y triste, pero sí hay que hacerlo porque hay que hacer un sacrificio de todos los lados. Decíamos nosotros que tendríamos un problema de representación y que ese problema había que buscársele una solución. Antoliano planteó ahí, bueno, ya eso sería reformar la ley electoral y la forma en la que hoy en día se escogen los diputados, porque decía yo allí que, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo, que tiene 2.700.000 habitantes, es la provincia más grande del país, más densamente poblada y tiene 7 municipios, aunque ya hay 2 de sus distritos que tienen la categoría de municipio también porque fueron aprobados esos proyectos de ley. Pero vamos a basarnos en los 7 de ahora. Decía yo que el más pequeño de todos, no en tamaño, no en territorio, porque Pedrobrán tiene 212 kilómetros cuadrados, pero sí en la densidad poblacional, es el municipio de Pedrobrán, que tiene casi 100.000 habitantes. Y decía yo que hay 10 provincias del país que tienen menos de esta cantidad. Quizás no llega ninguna al 1% de la población nacional que tenemos en el país según el último censo. Por ejemplo, Pedernales, que tiene unos 30.000 y tantos de habitantes, quizás 36.000, 39.000, no recuerdo. Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bauruco, San José de Ocoa. Y así, si comparamos, poblacionalmente podemos caer en el error de pensar que están hiperrepresentadas, o sea, que están más representadas que las demás, y que los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo, entonces, que tienen un solo senador, por ejemplo, y que tienen una menor cantidad de diputados por habitante, porque esas provincias tienen 2 diputados, mientras tienen menos de 50.000 habitantes, mientras que en las otras provincias se aplica la regla de 56.000 habitantes, están hiporrepresentados. Quiere decir, menos representados, están menos representados que los demás. Yo planteaba una solución para ello, que sería los distritos electorales. Los distritos electorales, que es un mecanismo de elección, sobre todo para los legisladores, que juega un rol para el tema de la representación local, donde se puede postular incluso un solo legislador por cada distrito electoral, y así municipios como el de Pedrobrán, que forman parte de una circunscripción que tiene 2 enormes municipios, que es Los Alcarrizos, que es el municipio cabecera, pues no se quedarían sin representación, porque hay que ser un súper dirigente para usted salir de un distrito municipal a liderar una circunscripción completa, que son casos excepcionales y que no se ven frecuentemente en la política. Además, el esfuerzo humano que hay que hacer, económico, se quedarían los municipios y los distritos municipales sin representación de las grandes provincias que tienen más habitantes que muchas provincias del país. Que esas provincias, vuelvo y digo, tienen sus derechos, tienen sus características socioeconómicas, demográficas. Por ejemplo, Pedernales tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados, mientras que el Distrito Nacional tiene 100 y pico de kilómetros cuadrados, pero sobrepasa el 1.000.000 de habitantes. Y así, cada uno entender cada territorio. Por eso decía que es importante estas conversaciones, estos debates que se están produciendo en la comisión bicameral, que está compuesta por una representación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y que además de eso cuentan con la asistencia diaria de más de 50 diputados, senadores que están interesados en el tema y que van allí a hacer sus propuestas también, sus observaciones, a expresar sus inquietudes o la de sus representantes. De manera que es una experiencia bastante enriquecedora y creo que la oposición no debería perderse la oportunidad de participar en este gran debate, confiar en que ciertamente, como lo ha dicho el presidente Luis Abinader, el PRM
tratará de dejar un legado con esta reforma constitucional que va a implicar otras reformas a otras leyes que tienen años que no se tocan y que actualmente están en discusión. Que no se quiere otra cosa, que confíen y que se integren al debate, porque hay grandes legisladores allí que pueden aportar mucho a estas reformas que se están haciendo, que son importantes y necesarias, sobre todo para el país.